Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanas, en esta mañana. Doy gracias al Padre por esta nueva oportunidad y el nuevo privilegio que me regala de proclamar su poderosa palabra, de saber que sus misericordias han sido renovadas para nuestras vidas y de cada vida que ha venido en esta mañana, porque sabemos que hay una necesidad. El Espíritu de Dios, dice esa alabanza, está en este lugar. Cada una de nosotros tenemos un templo, tenemos esa morada que el Espíritu Santo y el Padre Celestial diseñó desde los cielos para que ese sea su santa morada, para que estemos allí recordando que Él habita en medio de nosotros. Ese Espíritu Santo que guía, que dirige, que fortalece, que consuela y que por sobre todo es un amparo y es un refugio cuando le estamos buscando, pero le buscamos con nuestra mente y con la disposición de nuestro corazón. Vámonos rápidamente en esta mañana eh, al libro de Juan, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 13 al 17. Voy a ser un poco honesta, esta palabra nace de una oración que se hizo la semana pasada y llegó a mi mente, llegó a mi corazón de preguntarle al Espíritu Santo cuáles son esas mesas que internamente cada uno de nosotros tenemos y que Él necesita volcar. La palabra del Señor dice: se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía. Así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo habían unos comerciantes que vendían ganados, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y le volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Amén. Esta palabra también la encontramos en los evangelios sinópticos, como es Marco, Lucas y Mateo. Pero este capítulo de Juan, todos los que hemos estudiado el libro de Juan, es el libro como que se ve un poco más la realidad de lo que el escritor, eh, a través de Jesús, fueron los grandes mensajes y que él pudo detallar a ciertas, cómo Jesús se dirigía a su pueblo. Volcar las mesas. Esa es la pregunta. ¿Cuántas mesas hay internas que hoy Jesús necesita volcar, que están internas, que están en nuestras vidas? Si vemos que una mesa representa ese lugar de paz, de confianza, de comunión, de conexión, de poderte sentar y poner a cuentas eh, cuando te reúnes con alguien o cuando te sientas con tu propia familia, es ese lugar de reposo, es ese lugar de paz. Eh, pero el Espíritu Santo, si nosotros hemos dicho y hemos proclamado por medio de su palabra que nosotros tenemos un templo, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Nosotros representamos ser una mesa delante de Dios. Nosotros con nuestros labios, al proclamar su palabra, dijimos
que Él venía a hacer y a establecer su morada en cada uno de nosotros. Jesús viene muchas veces a irrumpir nuestras vidas para volcar nuestras mesas. Esas falsas prioridades, esos miedos o comodidades, pero Él no lo hace para castigarnos, sino para limpiar aquello que nos aleja de Él y para purificar nuestras almas. Si vemos esta palabra, se acercaba el tiempo de la Pascua. Ese contexto histórico de su palabra y cómo el pueblo de Jerusalén estaba regocijado en que vendría el rey. Pero lo que no sabían ellos era la necesidad que Jesús tenía de ir en ese momento, porque él necesitaba ver qué era lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Y dice que él entró en el 3er año de su ministerio y él fue recibido con aplausos, con alfombras de palmas y gritos de alabanza. Dice la palabra que Jesús limpió el templo en 2 ocasiones, al principio y al final de su ministerio. Pero Jesús llevaba una sola intención y era provocar un cambio en lo que estaban allí. Si vemos que en el contexto histórico, esa palabra, muchos se acercaban en esa fiesta porque eran extranjeros y los extranjeros pues manejaban sus monedas de acuerdo a sus países. Y al llegar a Jerusalén, de alguna forma, de los que iban a celebrar la Pascua, era porque iban en ese sacrificio. Y al llevar esas monedas, pues no eran las que estaban acorde en ese tiempo en Israel. Y ellos necesitaban cambiar. Pero ¿cuál es el realmente o lo que el Espíritu Santo ministró a mi vida a través de esa oración? Si ciertamente habían esos extranjeros que necesitaban cambiar sus monedas para recibir a cambio un animal que era ofrecido para ofrenda de sacrificio por los pecados, el Señor de alguna otra manera habían tergiversado esa casa, porque ese era un lugar de casa de oración, donde la mayoría de los gentiles que estaban en ese lugar, porque recordemos que habían judíos que se habían convertido al cristianismo, pero los gentiles que para ese momento, aun cuando ni siquiera tenían ese acercamiento, todavía no se les había revelado parte de la palabra del Señor, pero que en sí había ese discernimiento, esa llenura de saber en sus tiempos qué estaban haciendo en la casa que habían ofrecido para el Señor. Dice la palabra que Jesús preparó un látigo con cuerdas. Y te podrás preguntar, pero es que Jesús era amoroso, es compasivo, es humilde. Pero el celo del Señor por su casa, dice que Jesús preparó ese látigo y vemos a un Jesús lleno de ira. Pero aquí podemos decir que la ira era justificada. Y Jesús denuncia a todos los cambistas, a todos los mercaderes, por transformar el templo de Dios en una cueva de ladrones. Fíjense cómo les llamaba, una cueva de ladrones. Quiere decir que estaban tomando más de lo que ellos quizás decían con sus labios ofrecer o pedir a cambio. Estos extranjeros, de alguna otra manera, siendo humildes, quizás en poco conocimiento, estando en una tierra lejana,
se dieron cuenta que Jesús estaba viendo cómo se aprovechaban de las necesidades del pueblo. Y no solo eran negocios, sino explotación de su propio pueblo. Y cómo los fieles eran engañados. Cuando Jesús volcó las mesas del templo, hizo referencia a Isaías 56:7 y dice: yo los llevaré a mi santo monte y les recrearé en mi casa de oración. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque serán llamados casa de oración para todos los pueblos. Jesús denunció que su casa se había convertido en una cueva de ladrones porque el sistema comercial estaba impidiendo que se acercaran a Dios. Nos recuerda que nuestra vida interior debe ser refugio de conexión y comunión y no un espacio de intereses egoístas. Debemos reconocer que las acciones de Jesús, todas, estaban justificadas. Su ira tuvo una motivación correcta, pues él estaba bien enfocado y también estaba siendo autocontrolado por esa ira que se desató al ver a quienes en ignorancia tomaban y despreciaban la casa del Señor. Nada de lo que hizo Jesús al limpiar el templo debería servirnos de justificación para una ira descontrolada por nuestra parte. En Efesios 4, 26, 27 nos recuerda: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Lejos de ser un arranque de ira, fue un acto de amor y autoridad para eliminar la religiosidad superficial y hacer espacio para un encuentro genuino con Dios. Jesús viene en esta mañana a irrumpir nuestras vidas, viene a volcar nuestras mesas, a quitar esas falsas prioridades. Y Él no lo hace de modo de castigo, sino que Él quiere habitar en ese templo, en esa morada, en ese lugar de reposo, donde cada uno de nosotros hemos confesado con nuestros labios que Él mora dentro de nuestras vidas. Cristo volcó las mesas de los cambistas porque Él no iba a tolerar que la comunión y el sustento que figurativamente estaba representado en una mesa se limitara a una transacción de cambios egoísta. Cristo quiere cambiar nuestra vieja manera de negociar con las cosas espirituales. Nuestra relación con Dios no puede depender más de transacciones en las que negociamos al darle a Dios algo de tiempo por cosas que esperamos recibir de Él. Él quiere que las cosas empiecen a hacerse como Dios ha establecido. Jesús va a verificar que nuestras relaciones interpersonales dejen de ser simples transacciones comerciales, donde solo buscamos nuestros propios beneficios egoístas. Jesús volcará las relaciones para medir la profundidad de ellas y trastocará los intereses para ver si estamos practicando los valores del perdón, el respeto y las fallas del otro. Esas mesas que están internas, donde cada uno de nosotros nos hemos encargado de manera responsable poner otros dioses delante de Él.
donde el lugar de reposo, donde el lugar de estadía se ha convertido en priorizar otras cosas y no realmente a Dios. Realmente estamos priorizando sentarnos a la mesa con el Maestro. Él dice en su palabra que Él está aquí, Él está a la puerta, Él está esperando de ti y de mí, porque cada uno de nosotros cuando venimos en las mañanas o cuando tenemos esa intimidad con el Señor a sola, es porque hay un reconocimiento, pero ese reconocimiento no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Es porque el Espíritu tiene un anhelo, tiene un deseo, tiene ese interés que nosotros realmente le estemos buscando con nuestra mente y con nuestro corazón. Sentarse a la mesa es invitar al Padre, es invitar al Espíritu Santo que venga a hacer esa introspección, que venga a hacer ese rayo X en cada uno de nosotros para mostrarnos realmente de qué estamos haciendo, de qué le estamos dando el primer lugar, si realmente nosotros estamos priorizando, si realmente nosotros nos estamos sentando a la mesa para ser guiados, para ser disciplinados, para ser corregidos. Y algo que me traía a la mente de lo que pues meditaba en esta palabra, y yo decía, ¿qué tanto hace falta de que realmente el Señor nos ponga patas para arriba? Esas mesas que están internas en nuestro corazón, porque nos hemos encargado de desplazar, de darle ese primer tiempo, ese privilegio que el Señor necesita cuando nuestras prioridades realmente no ha sido buscarle en oración, en ayuno, en ruego, en buscar realmente su presencia. Volcar las mesas, mis hermanas y hermanos. Y como decía yo anoche, a veces ni siquiera estamos preparados para que realmente Dios confronte nuestras vidas, porque no queremos ser corregidos, porque no queremos ser disciplinados, porque no queremos ser instruidos en su palabra. Realmente a Dios también se conduele ver que su propia creación le ha dado la espalda. Fíjense que en esta porción de la palabra dicen que recibieron a Jesús con regocijo, con alabanza, hasta con una alfombra de palmas. Pero ver que su propio pueblo estaba convirtiendo el tiempo de oración, eso que ellos habían priorizado, lo habían convertido en mercaderes, en cueva de ladrones. Cómo está realmente tu corazón? ¿Cómo está tu mesa? Pero aparte de la mesa también se conforma de patas. Eso me llamaba mucho la atención. ¿Realmente estamos cojeando? Jesús confrontará tus afectos y echará fuera las mesas y las sillas inadecuadas de tu corazón. Lo hará porque quiere sacar de ti lo que te deja improductivo espiritualmente. Su plan es que tú seas fructífero. Él quiere sacar de ti todo lo que está en tu vida que aparentemente es bueno, pero que no te produce los frutos que Dios espera de ti. Jesús quiere sacar de raíz la aparente belleza de la religión inútil. Jesús quiere entrar hoy triunfalmente a tu vida, pero para poner orden en tu corazón. La pregunta de esta mañana: ¿estás priorizando a Dios? ¿Te estás sentando a la mesa con el Rey?
El Espíritu Santo de Dios es el encargado de darnos sabiduría, de darnos guianza, de darnos ese discernimiento espiritual. Pero tú y yo tenemos una conciencia y esa conciencia muchas veces impiden que realmente el Espíritu Santo trabaje en nosotros, trabaje en nuestras mentes, trabaje en nuestros corazones. Hoy tenemos el discernimiento del bien y del mal. Sabemos qué le agrada al Señor y qué no le agrada al Señor. El Señor sabe y el Espíritu sabe cuándo realmente nosotros estamos siendo sinceros delante de Él. Y quizás hoy te puedes enfocar en que Jesús tuvo una ira. Y si ciertamente la ira no controlada, porque tenemos una humanidad, y la humanidad, de acuerdo a lo que nosotros nos estamos alimentando y de acuerdo a lo que nosotros estamos creciendo en el Espíritu, y pedir la ayuda del Espíritu Santo, pueda que nosotros controlemos la ira, pero pueda que no, pueda que salga lo que realmente está controlando y está gobernando esas áreas espirituales. No queremos ser confrontados por el Espíritu Santo de Dios. No queremos ser corregidos por el Espíritu Santo de Dios. La semana pasada yo decía que hablaba del apagón espiritual. Y el apagón espiritual hace muchas veces que tú te adormezcas. Y así pasa. Cuando las mesas dejamos a un lado a Dios y dejamos y priorizamos otras cosas que quizás a Dios ni siquiera le agrada o a Dios no le agrada. La mesa es el lugar de conexión, es un lugar de quebrantamiento y también es un lugar de bendición. ¿Hay alguna o algunas áreas de tu vida que necesitas que Jesús ponga las cosas en su lugar? El Espíritu Santo de Dios necesita sacudir las mesas de la indiferencia. Esa indiferencia de que cuando se nos llama para trabajar para la obra del Señor no podemos. ¿Por qué justificamos el primer lugar a Dios? ¿O por qué queremos venir y justificarnos cuando Dios todo lo conoce? Dice el lugar de oración. Era la casa de oración, era el lugar para fortalecer nuestra fe en Él. Era y es el lugar. ¿Cuál es esa casa de oración que tú tienes internamente y que necesita ser fortalecida por medio de la palabra, por medio de la oración? Es que priorizamos más lo que está externo, nuestros lugares de trabajo, nuestra familia, y no está mal porque Dios hizo todo a su tiempo, hizo todo perfectamente, pero somos nosotros los que nos hemos encargado de desplazar el lugar y la morada donde habita el Espíritu Santo. Es el lugar de que a veces el Señor necesita ponernos patas para arriba para confrontarnos, para hacernos ver la realidad de que estamos llenos y de que estamos hechos. La necesidad que debe haber en ti y en mí por buscar su presencia, porque Él llene nuestras alforjas. Pero nosotros queremos las bendiciones de Dios y eso es maravilloso. Pero no queremos tener a Dios como el centro de nuestra propia voluntad.
como ese que viene a confrontar nuestras vidas cada mañana. A veces pasamos por alto cuando Jesús, a través de su Santo Espíritu, nos está corrigiendo y lo posponemos, lo dejamos para después. Esta mañana, así como el Espíritu Santo dice que a través de su palabra, que el celo de Dios se consumió. ¿Realmente estás siendo celoso con las cosas de Dios? ¿Realmente estás dispuesto en esta mañana que el Espíritu Santo confronte tu vida? El Espíritu Santo quiere hacer grandes proezas en cada uno de nosotros, pero tenemos que ser sinceros. No sincero con el hermano, no sincero con el pastor, sincero con el Espíritu Santo de Dios. Sinceros de saber y de reconocer que no lo estamos priorizando a Él. Jesús dice que Jesús volcó todas esas mesas porque Él quería hacer un cambio transformacional en esas vidas que estaban allí. Pero eres de los que te vas a convertir en aceptar el cambio y la transformación, o te vas a convertir en ver a ese Jesús que es humilde, que es compasivo, que es amoroso, que sí lo es, solamente porque en su casa no hay prioridad para él. El Señor Jesús necesita remover tantas cosas que hay internamente y solo tú las sabes. Solo tú y Dios las sabe. Que hoy, en esta mañana, tú le pidas al Espíritu Santo cuáles son esas áreas o cuáles son esas mesas, porque pueden ser muchas, no puede ser solamente una. ¿Cuáles son esas mesas que Él necesita voltear, volcar, para que Él comience a hacer una obra transformadora? El viernes escuché un mensaje y hablaban de la tibieza espiritual. Y ya llevando parte de este mensaje, decía, wow, Señor, somos tan irresponsables, pero sí queremos buscarte cuando tenemos esa necesidad porque tú nos otorgues, pero no somos fieles ante ti. Apenas nos bendices, nos soltamos. La tibieza espiritual hace que ni sientas ni frío ni sientas calor. Haces que te adormezcas. Haces que sientas esa indiferencia por esa obra regeneradora del Espíritu Santo que prometió hasta el día que venga por su iglesia. Y quizás hoy puedes decir, es que este es un mensaje de que, de que el Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo está dispuesto a cambiar cuando tú decides o cuando tú vienes de manera responsable ante su presencia para que Él vuelque esas mesas que hay internas. Fíjense que esta palabra al principio dice que venían con alegría y con gozo. Y así venimos nosotros a la vida de Jesús. Muchos venimos con alegría, con gozo, porque sentimos esa paz, ese refugio, pero en el caminar de la vida nos caemos. Sí, nos caemos. Pero es el Espíritu Santo, es poder tener conectada a la mente de Dios, al Espíritu de Dios, para que irrumpa, para que destruya nuestros planes,
esos planes y esos sueños, esos anhelos que están en nuestro corazón, porque nos hemos encargado de hacer nuestros propios planes y no los planes de Él. Y dice su palabra que Él tiene planes maravillosos, planes de bien y no del mal, pero todavía no hemos podido entender ni comprender. A veces nuestros propios entendimientos, nuestros propios razonamientos, esa dureza del corazón ha hecho que nosotros quitemos el primer lugar, que es el de Dios, y pongamos otros dioses, otros altares frente a Él. Y a veces nos preguntamos, porque tenemos esa osadía de ver por qué los hermanos o hermanas están pasando X situación. Solemos a veces ser chismosos dentro del mismo pueblo. Porque sí, sí, hay que reconocer lo que sí. Pero realmente estamos dispuestos a que sea el Espíritu Santo de Dios confrontando lo que estamos haciendo para Él. Venimos con alegría los primeros días, los primeros meses, el primer tiempo, pero cuando desplazamos al Señor y lo ponemos en un segundo plano y hay otras cosas o otras prioridades, es allí donde nosotros nos cansamos. Es allí donde soltamos tantas cosas que el Señor nos quiere entregar o que ya las tenemos, pero como ya las tenemos, ya nuestro corazón pues se llenó, se satisfajo, pero sigues una vida caminando sin la presencia de Dios. Que hoy el Espíritu Santo de Dios, oro en esta mañana para que sea el Espíritu Santo de Dios trayéndote a memoria y trayéndote a reflexión qué es lo que está internamente que Él necesita volcar. Que Él necesita que Él sea tu centro de adoración. Que Él sea, que tu mirada esté puesta en Él y en su poderosa palabra. Yo decía este fin de semana, qué fácil es cuando viene la distracción, porque la distracción nos desenfoca de lo que estamos haciendo para el Señor. Y la semana pasada alguien oraba y yo decía, es que en todo cuestionamos a Dios, en todo cuestionamos a Dios. En lo que nos da, en lo que no nos da, en lo que nos asigna, en lo que no nos asigna, pero estamos más enfocados en ver cómo el Señor hace en otro, pero el Señor también quiere hacer contigo. Y por eso el Señor está celoso con cada uno de nosotros. Porque el lugar, el tiempo de adoración, el tiempo de estar en su presencia, nos hemos encargado de desplazarlo. Oro para que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana te esté conectando con eso que tú dijiste al principio o que dijimos al principio que haríamos y que no estamos haciendo para el Señor. A veces el Señor nos tiene que sentar. Y como lo dije a un principio, no para castigarnos, sino para hacer un stop de que hay muchas cosas que nos llevan a una muerte segura. Y no hablo de la muerte natural, porque sabemos todos que para allá vamos a ir, sino esa muerte espiritual que hará que la indiferencia por querer trabajar en su obra sea desplazada para darle la prioridad a eso que estamos trabajando o a eso que estamos haciendo. Mis hermanas y hermanos, en esta mañana es un mensaje que tiene muchas cosas. Si cada versículo nos ponemos a detallarlo y a pedirle al Espíritu Santo, Él nos va a traer un mensaje con el principio del versículo 13, que habla de la Pascua judía.
Y así en cada porción de la palabra, cada mensaje. Pero hoy el Señor, el mensaje que ha venido primeramente a mi vida y para compartir, es porque su reino tiene que ser proclamado y tiene que ser extendido. Y si yo hoy, y si su Espíritu Santo se está deteniendo o me está ayudando a que me detenga, para que me centre, antes de que Él vaya a hacer algo de manera justo, algo con su ira, de manera justificada, no para mal, sino para bien, para enseñarnos y corregirnos por medio de su palabra, Él lo va a hacer. Y hoy tenemos la oportunidad de venir delante de su presencia para que Él vuelque en nuestras mesas y se ponga del primer lugar. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús, porque sé que es el Espíritu Santo el que puede hacer esa conexión. Es el Espíritu. Cuando nos encontramos en un principio y vemos el libro de Génesis y cómo Adán tenía esa conexión divina con el Padre directamente, y solo por una raíz de amargura, por el pecado que entró en el hombre, hizo que nosotros nos desconectáramos de la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios está vigente todavía hoy, a través de su palabra, a través de la oración. Y el Señor necesita conectarnos nuevamente a su presencia. Necesita ayudarnos, a hacernos entender que Él necesita quitar y remover esas mesas que está impidiendo que nosotros crezcamos espiritualmente.